que tienen en común un perro, un dictador y uno de los mayores robos de la historia del deporte, todos ellos cambiaron un mundial para siempre. España 1982. Nadie debería tener ese poder, pero aquel día ocurrió algo que desafió toda lógica. Francia se enfrentaba a Kuwait en un partido aparentemente normal. Los franceses dominaban el encuentro y el marcador reflejaba claramente la diferencia entre ambos equipos. Entonces llegó una jugada polémica. Cuando Francia marcó uno de sus goles, varios jugadores kuwaitíes se quedaron inmóviles. Aseguraban haber escuchado un silbatazo proveniente de las gradas. Creían que el juego se había detenido. Mientras los franceses celebraban, los jugadores de Kuwait rodearon al árbitro exigiendo que anularan el gol. Hasta ahí parecía una protesta más, pero entonces ocurrió algo imposible. Un hombre vestido con una túnica blanca abandonó su asiento en la tribuna, descendió las escaleras, cruzó la zona técnica y caminó directamente hacia el terreno de juego. No era un aficionado, no era un entrenador, era un miembro de la familia real de Kuwait y estaba furioso. Durante varios minutos discutió con los árbitros en plena cancha ante miles de espectadores. Lo increíble es que la presión funcionó y anularon el gol. Hasta hoy sigue siendo uno de los episodios más surrealistas en la historia de los mundiales. El árbitro de aquel encuentro, el soviético Miroslav Stupar, fue suspendido de por vida por la FIFA. Jamás volvió a pitar en un partido internacional, pero el destino del jeque fue mucho más oscuro. 8 años después, en agosto de 1990, las tropas de Saddam Hussein invadieron Kuwait y el príncipe que alguna vez desafió las reglas del deporte ante los ojos del mundo murió acribillado por el ejército invasor mientras defendía el Palacio Real. El hombre que fue capaz de detener un mundial no pudo detener las balas de una guerra, pero existe un problema. Esta ni siquiera es la historia más improbable de esta lista, porque años antes ocurrió algo todavía más absurdo, una historia que comenzó con un robo internacional y terminó gracias a alguien que ni siquiera sabía lo que es un mundial. Imagina que hoy desapareciera la Copa del Mundo. La FIFA movilizaría investigadores, la Policía Internacional participaría, los medios cubrirían cada detalle. Pues algo parecido ocurrió en 1966 en Inglaterra. Alguien había robado la Copa Jules Rimet, el trofeo más importante del fútbol mundial, simplemente desapareció. La noticia provocó un escándalo enorme. La policía inició una búsqueda masiva. Se realizaron interrogatorios, se siguieron pistas, se revisaron potenciales escondites, y aún así, nadie encontraba la copa. Durante días parecía que el mundial comenzaría sin un trofeo, hasta que apareció un héroe inesperado, un héroe de 4 patas, un perro llamado Pickles. Mientras paseaba con su dueño por un barrio de Londres, Pickles detectó un paquete sospechoso oculto debajo de unos arbustos. Su dueño decidió inspeccionarlo. Dentro estaba la Copa del Mundo. Después de días de investigación policial, por fin alguien había encontrado el trofeo más valioso del fútbol durante un paseo cualquiera. La historia fue tan increíble que Pickles se convirtió en una celebridad nacional. Pickles recibió medallas, contratos de televisión y comida gratis de por vida. Sin embargo, la gloria de este héroe de 4 patas fue efímera. Solo un año después, en 1967, mientras paseaba por su jardín, su correa se enredó con fuerza en la rama de un árbol. Murió asfixiado. Una ironía trágica. El animal que había burlado el secreto de la mafia internacional terminó cayendo por su propio instinto doméstico. Para muchos terminó siendo uno de los héroes inesperados de aquel mundial. El misterio quedó resuelto, o al menos eso parecía, porque recuperar un trofeo perdido es extraño, pero hay algo mucho más extraño. ¿Qué ocurre cuando una Copa del Mundo enfrenta a dos países que en teoría deberían ser uno solo? La respuesta parece sencilla, un partido de fútbol. Pero en 1974 no fue tan simple, porque aquel encuentro representaba algo mucho más grande que el deporte. Para entenderlo, primero hay que retroceder algunas décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida. Por un lado, surgió la Alemania Occidental, que se alineó con las democracias europeas y Estados Unidos. Por otro lado, Alemania Oriental quedó bajo la influencia de la Unión Soviética. Aunque compartían idioma, cultura e historia, ambos países siguieron caminos muy distintos. Durante años, aquella frontera se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la Guerra Fría. No era simplemente una división territorial, era una división ideológica. Dos visiones opuestas del mundo, dos sistemas enfrentados, dos Alemanias, y durante décadas parecía imposible que ambas terminaran encontrándose en un mundial. Pero entonces llegó 1974. El torneo se celebraba precisamente en Alemania Occidental, y contra todo pronóstico, ambos países clasificaron. Ya era una coincidencia histórica, pero el destino todavía tenía preparada una sorpresa más. El sorteo los colocó en el mismo grupo. Iban a enfrentarse. Cuando se confirmó el partido, la tensión internacional se disparó. No era únicamente un encuentro deportivo, era un choque político disfrazado de fútbol. Millones de personas observarían aquel partido buscando algo más que goles. Querían ver qué ocurría cuando dos mundos opuestos se enfrentaban cara a cara. La presión era enorme, y la expectativa también, porque sobre el papel existía un claro favorito. Alemania Occidental, la aliada de Estados Unidos, jugaba en casa, tenía mejores jugadores, mayor experiencia internacional, todo apuntaba a una victoria relativamente cómoda. Pero el fútbol tiene una costumbre curiosa, le encanta ignorar los pronósticos. Durante gran parte del partido,
Ambos equipos se neutralizaron, las oportunidades eran escasas, los nervios evidentes, y conforme avanzaban los minutos, comenzaba a parecer que el encuentro terminaría empatado. Pero entonces ocurrió. En el minuto 77, un ataque de Alemania Oriental encontró un espacio. El balón llegó a los pies de Jürgen Sparweiser, corrió, entró al área y definió. Alemania Oriental acababa de marcar. Durante unos segundos el estadio quedó congelado. El favorito estaba perdiendo y el tiempo comenzaba a agotarse. Alemania Occidental intentó reaccionar, buscó el empate. Presionó, atacó, pero el marcador ya no se movería. Cuando el árbitro señaló el final del encuentro, el resultado era oficial. Alemania Oriental había derrotado a Alemania Occidental 1-0. Fue una de las victorias más sorprendentes de la historia de los mundiales y también una de las más simbólicas, porque para millones de personas, aquel partido significaba mucho más que 3 puntos, representaba una pequeña batalla dentro de un conflicto global mucho más grande. Lo curioso es que con el paso de los años el resultado deportivo terminó siendo apenas una nota al margen. Alemania Occidental se recuperó, avanzó en el torneo y terminó levantando la Copa del Mundo. Mientras tanto, Alemania Oriental nunca volvió a vivir un momento semejante en los mundiales. Aquella victoria de Alemania Oriental no fue celebrada por aficionados comunes. El régimen comunista, bajo una paranoia extrema, prohibió viajar a los ciudadanos por miedo a que desertaran al bloque occidental. Las tribunas asignadas estaban llenas de agentes de la Stasi, la policía secreta alemana, espías disfrazados de fanáticos, y el héroe de la noche, Jürgen Sparweiser, pagó un precio muy alto. Convertido a la fuerza en un símbolo de propaganda, su vida fue vigilada de cerca por el Estado. 14 años después, asfixiado por el control y el espionaje, Sparweiser huyó en secreto del país comunista para nunca volver. Décadas después, las dos Alemanias se volverían a convertir en una sola nación, y aquel partido quedaría como una especie de cápsula del tiempo, un recordatorio de una época en la que un país podía estar dividido en dos partes, y ambas mitades podían encontrarse en el escenario más grande del fútbol. La historia parece increíble, un país jugando contra sí mismo, pero incluso ese partido histórico dejó algo que ninguna rivalidad política logró producir, porque años después ocurrió una jugada que todo el planeta vio. Millones de aficionados la observaron en directo, las cámaras lo captaron desde distintos ángulos, y aún así, hubo personas que no la vieron, justamente las únicas personas que debían ver esa jugada, los árbitros. Y lo que ocurrió después se convertiría en una de las jugadas más famosas de toda la historia del deporte. Hay goles importantes, hay goles históricos, y luego existe un gol que se convirtió en una leyenda, no por su belleza, ni por su dificultad, sino porque nunca debió existir. En México 1986, Argentina e Inglaterra se enfrentaban en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sobre el papel, era uno de los partidos más atractivos del torneo. Para muchos, el encuentro significaba mucho más que fútbol. Apenas 4 años antes, ambos países habían estado enfrentados en la Guerra de las Malvinas. Las heridas seguían abiertas, las emociones seguían presentes, y aunque aquello era solo un partido de fútbol, los nervios estaban a flor de piel. El estadio Azteca estaba lleno, millones observaban desde sus hogares, y sobre el césped se encontraba uno de los jugadores más talentosos que el deporte había visto jamás, Diego Armando Maradona. Durante el primer tiempo, ninguno de los dos equipos logró romper el empate. Las oportunidades aparecían y desaparecían, los nervios aumentaban, y cada minuto hacía más evidente que un solo error podía decidir el partido. Entonces llegó el minuto 51, y con él, una de las jugadas más polémicas de toda la historia del deporte. Todo comenzó con un balón elevado dentro del área inglesa. Maradona corrió hacia él. Del otro lado apareció Peter Shilton, el portero inglés. La diferencia física era evidente. Shilton era mucho más alto y parecía tener todas las ventajas para llegar primero. Durante una fracción de segundo, ambos saltaron. Miles de personas observaron la jugada. El balón descendió y terminó dentro de la portería. Los jugadores argentinos comenzaron a celebrar. Los ingleses, en cambio, reaccionaron inmediatamente. Corrieron hacia el árbitro, protestaron, señalaban algo una y otra vez. Habían visto lo que acababa de ocurrir y no podían creer que nadie más lo hubiera visto, porque Maradona no había golpeado el balón con la cabeza, lo había golpeado con la mano. Era evidente, al menos para quienes estaban cerca de la acción, pero había un problema. El árbitro no lo había visto, el juez de línea tampoco, y sin tecnología para revisar la jugada, la decisión quedó firme. El gol subió al marcador. Argentina ganaba 1-0. Los ingleses protestaban desesperadamente, pero era inútil. La decisión ya estaba tomada y el partido continuó. Lo increíble es que la historia no terminó ahí, porque apenas unos minutos después ocurrió algo que nadie esperaba. Maradona volvió a recibir el balón, pero esta vez en su propio campo. Lo que sucedió después parece una exageración cuando se cuenta, pero ocurrió exactamente así. Comenzó a avanzar, superó a un rival, luego a otro y a otro más. Cada toque parecía acercarlo al desastre, y al mismo tiempo
acercarlo a la gloria. Los defensores ingleses intentaban detenerlo, pero Maradona seguía avanzando. Condujo el balón durante más de 50 metros, eludió jugadores, entró al área y anotó un gol. Uno de los goles más extraordinarios jamás anotados en la Copa del Mundo. Lo curioso es que ambas jugadas ocurrieron en el mismo partido y en cuestión de minutos. Por un lado, un gol que nunca debió ser validado. Por el otro, una obra maestra que todavía hoy aparece en cualquier lista de los mejores goles de la historia. Gancho le va a tocar para Vigo. Ahí la tiene Maradona. Lo marca. Genio. Dos momentos y dos razones completamente opuestas y un mismo protagonista que los harían inolvidables. Años después, cuando le preguntaron por el primer gol, Maradona respondió con una frase que terminaría convirtiéndose en leyenda. Dijo que aquel gol había sido marcado un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. Y así, nació uno de los nombres más famosos en la historia del fútbol, la mano de Dios. Argentina terminaría ganando aquel partido y más tarde levantaría la Copa del Mundo. Pero el debate jamás desapareció. Décadas después, la jugada sigue siendo discutida. Para algunos representa astucia, para otros trampa. Pero la astucia de uno puede significar la maldición de otro. Aquel gol maldito destruyó por completo la vida del juez de línea, el búlgaro Bogdan Dochev, el hombre que no levantó la bandera. Después del partido, Dochev fue destruido por la opinión pública mundial y marginado por el arbitraje. Pasó sus últimos años de vida en una aldea remota, sumido en el aislamiento y la depresión. Poco antes de morir, pronunció una frase lapidaria: Maradona arruinó mi vida. Él fue mi sepulturero. Sin embargo, por polémico que haya sido aquel gol, al final seguía siendo solo un partido controvertido. La siguiente historia fue diferente, porque no dejó discusiones, no dejó teorías, no dejó debates, dejó silencio. El silencio de más de 100.000 personas que habían acudido a celebrar una victoria y terminaron presenciando una de las derrotas más dolorosas de la historia del deporte, el día en que un país entero quedó paralizado. Y es que algunas derrotas son dolorosas, otras son humillantes, y luego existen derrotas tan impactantes que terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país. Brasil 1950. Para entender lo que ocurrió aquel día, hay que olvidar todo lo que sabemos sobre el fútbol moderno, porque en ese momento, Brasil todavía no era la potencia mundial que conocemos hoy, no tenía 5 copas del mundo, ni era considerada la selección más exitosa de la historia, todavía estaba construyendo su leyenda, y el Mundial de 1950 parecía el escenario perfecto para hacerlo. Además, tenía una ventaja enorme, jugaba en casa. Desde el inicio del torneo, Brasil había impresionado al mundo, su ataque era devastador, marcaba goles con relativa facilidad, y conforme avanzaban los partidos, la confianza se transformó en algo mucho más peligroso, en la certeza absoluta de que serían campeones. Los periódicos ya hablaban del título antes de que terminara el torneo, las tiendas vendían productos conmemorativos, las celebraciones comenzaban a organizarse, millones de brasileños estaban convencidos de que presenciarían el nacimiento de una nueva era. Solo existía un obstáculo: Uruguay, pero incluso ese obstáculo parecía pequeño. Brasil llegaba al partido decisivo necesitando únicamente un empate para coronarse campeón. Ni siquiera tenía que ganar, un empate bastaba. Eso hacía que la confianza fuera todavía mayor. Para muchos aficionados, el encuentro parecía una simple formalidad, una ceremonia antes de la fiesta, y entonces llegó el día. El escenario era imponente, el recién inaugurado Estadio Maracaná, una obra gigantesca construida especialmente para albergar aquel mundial. Las cifras exactas todavía son debatidas, pero se estima que más de 170.000 personas llenaron las tribunas. Algunas estimaciones incluso hablan de cerca de 200.000 asistentes. Hasta hoy, sigue siendo una de las mayores concentraciones de público en la historia del fútbol. Imagina la escena: cientos de miles de personas y banderas, música, celebraciones anticipadas, un estadio entero convencido de que estaba a punto de presenciar la coronación de su selección. Cuando comenzó el partido, la atmósfera era eléctrica. Sin embargo, los minutos avanzaban y el marcador seguía empatado. Uruguay resistía, defendía, luchaba por cada balón, y poco a poco comenzaba a incomodar a los locales. Pero entonces ocurrió lo que todos esperaban. Apenas comenzando el segundo tiempo, Brasil anotó un gol. El estadio explotó. Miles de personas saltaron de sus asientos. La fiesta había comenzado. El campeonato parecía asegurado. Uruguay necesitaba remontar, ya que aún el empate seguía favoreciendo a Brasil. Todo estaba bajo control, o eso parecía, porque a veces el momento más peligroso no es cuando estás perdiendo, es cuando estás completamente convencido de que ya ganaste. Uruguay no se rindió, continuó atacando, continuó buscando espacios, y en el minuto 66 llegó el empate. El partido iba 1-1. El estadio se inquietó, pero todavía no había pánico. Brasil
seguía siendo campeón con ese resultado. Solo tenían que resistir 24 minutos más, 24 minutos, para cumplir un destino que parecía inevitable. Minuto 79. Uruguay avanzó por la banda derecha. El balón llegó a Alcides Gigia, entró al área, observó al portero y disparó. 2-1. Uruguay acababa de darle la vuelta al marcador. Durante unos segundos, nadie reaccionó, como si miles de personas necesitaran tiempo para procesar lo que acababan de ver. El estadio más grande del mundo quedó inmóvil. Aún quedaban minutos por jugar. Brasil todavía podía empatar, pero el tiempo comenzó a desaparecer. Cada ataque terminaba en frustración, aumentando la ansiedad, hasta que finalmente llegó el silbatazo final. Uruguay era campeón del mundo. Brasil había perdido, y muchos periodistas presentes intentaron describir lo que sucedió en ese momento. Algunos hablaron de un silencio fantasmal, otros dijeron que parecía un funeral. Décadas después, numerosos testigos seguían recordando aquella sensación, la de escuchar un estadio gigantesco quedarse completamente mudo. Mas ali o que se podia dizer é que era luto. A cidade inteira ficou muda. No momento em que o Barbosa sofre o gol, ele se levanta lentamente. Foram 6 segundos assim de quase um cortejo fúnebre. Foi um silêncio tumular. Não se ouve ninguém na arquibancada, nenhum ó. El propio Gigia diría años más tarde una frase que quedaría para la posteridad. Apenas 3 personas lograron silenciar el Maracaná: Frank Sinatra, el Papa y yo. La derrota fue tan traumática que dejó cicatrices profundas en el fútbol brasileño. Durante años se buscaron responsables, señalando errores y malas decisiones. Incluso el uniforme utilizado aquella tarde terminó desapareciendo. Brasil abandonó su tradicional camiseta blanca y adoptó los colores amarillos que conocemos hoy en día. Era como si el país necesitara reinventarse para dejar atrás aquel recuerdo, un intento de reinvención que requeriría un sacrificio humano. El arquero brasileño de aquella tarde, Moacir Barbosa, fue condenado a una cadena perpetua invisible. Una vez papá me dijo, yo no sé si habré hecho bien en hacer ese gol por el famoso recuerdo del pobre Barbosa, ¿no? Pegaram o time todo, mas quem mais foi perseguido foi o Barbosa. Un país entero lo transformó en el culpable absoluto de la tragedia. Durante medio siglo, sufrió el desprecio, la exclusión y la miseria. Incluso, en 1993 los directivos le prohibieron visitar a la selección porque lo consideraban un amuleto de la mala suerte. Poco antes de morir en el año 2000, Barbosa resumió su tormento psicológico. En Brasil, la pena máxima por un crimen es de 30 años. Yo he pagado 50 años por un crimen que no cometí. E ele falava, né, a pena máxima no Brasil são de 30 anos, eu já pago quase 50. Brasil se convertiría en la selección más exitosa de la historia, construyendo una leyenda, pero el maracanazo nunca desapareció por completo. Triste mesmo, né? A gente vê essas coisas assim. Até agora, falando com você, a tristeza volta, assim, sabe? Eu vou lhe confessar uma coisa agora. Toda vez que tem Brasil e Uruguai, eu penso no maracanazo. Toda vez. Porque algunas derrotas viven durante generaciones. Sin embargo, por dolorosa que haya sido aquella derrota, al menos nadie dudó de lo que ocurrió. Uruguay ganó, Brasil perdió. No hay ningún misterio. La siguiente historia es diferente, porque más de 20 años después, todavía hay aficionados discutiendo exactamente la misma pregunta. Lo que ocurrió, ¿fue simplemente una serie de errores o había algo más detrás de todo esto? Y esa pregunta nos lleva al mundial más polémico del siglo XXI. Algunas controversias duran algunos días, otras sobreviven durante años, y unas pocas continúan siendo discutidas décadas después. Corea del Sur y Japón, 2002. Por primera vez en la historia una Copa del Mundo sería organizada por 2 países en conjunto. Eso de por sí ya era algo inusual, pero nadie imaginaba que aquel torneo terminaría convirtiéndose en uno de los más polémicos de la era moderna. Todo comenzó de manera normal. Las grandes selecciones avanzaban cumpliendo las expectativas, y Corea del Sur, una selección que jamás había destacado especialmente en los mundiales, intentaba aprovechar la ventaja de jugar en casa. Hasta entonces, los surcoreanos nunca habían superado la fase de grupos, ni una sola vez. Por eso, cuando lograron avanzar a la siguiente ronda, el país entero estalló de emoción. Después ocurriría algo que llamó la atención del mundo entero. En los octavos de final, Corea del Sur enfrentó a Italia. Durante gran parte del partido, parecía que la historia terminaría ahí, pues Italia era una potencia mundial. Tenía jugadores de élite y mucha experiencia. Era un equipo muy superior. Sin embargo, conforme avanzaban los minutos, comenzaron a producirse decisiones arbitrales que generaron polémica, faltas discutidas, reclamos constantes, jugadas que dejaron dudas. La tensión aumentaba con cada minuto, hasta que finalmente Corea del Sur eliminó a Italia. La victoria fue celebrada como una hazaña histórica, pero para muchos italianos, el partido dejó más preguntas que respuestas, y lo que ocurrió después no ayudó.
porque en la siguiente ronda Corea jugaría contra España, otra potencia del fútbol mundial, otra de las favoritas, y otro partido que terminaría generando controversia. Durante el encuentro, España logró marcar, pero el gol fue anulado. Más tarde, volvió a marcar y nuevamente la jugada fue invalidada. Las repeticiones comenzaron a circular, discutidas por comentaristas y aficionados. Al finalizar el partido, Corea del Sur volvió a ganar. Ahora estaba entre las 4 mejores selecciones del mundo. Era algo que pocos habían imaginado antes del torneo, y precisamente por eso comenzaron las sospechas. Porque una sorpresa puede ocurrir, tal vez dos, pero cuando varias decisiones polémicas parecen acumularse en la misma dirección, las personas comienzan a hacerse preguntas. La prensa internacional empezó a debatir lo ocurrido. Los programas deportivos analizaban jugadas cuadro por cuadro. Los aficionados discutían durante horas. ¿Habían sido simples errores arbitrales, mala suerte para los rivales de Corea, o existía algo más detrás de aquellas decisiones? Lo cierto es que nunca apareció una prueba definitiva de manipulación en los partidos. Ninguna investigación logró demostrar una conspiración, ni presentar evidencia o documentación concluyente, y aún así, las dudas jamás desaparecieron. Oficialmente la FIFA jamás admitió una conspiración. El partido quedó sellado en los libros de historia, pero el tiempo suele poner la ética de los hombres en su lugar. Años más tarde, tras ser suspendido por corrupción en su propio país, el árbitro Byron Moreno volvió a ser noticia. Septiembre del 2010, aeropuerto JFK de Nueva York. Durante un control de seguridad, los agentes descubrieron algo oculto en su ropa interior, 6 kilos de heroína pegados a su cuerpo. Aquel hombre que un día decidió el destino de todo un mundial, terminó pasando más de 2 años en una prisión federal de los Estados Unidos. Sin embargo, destaca que gracias a la información que la aerolínea envió a Estados Unidos, se pudo capturar a Byron Moreno. Y al llegar allá, lo estaban ya prácticamente esperando, identifican quién es, y lo revisan y detectan que es droga. Droga valuada en $500,000. Más de 20 años después, Corea del Sur sigue defendiendo aquel logro como una de las mayores hazañas de su historia deportiva. A pesar de que fue expulsado del torneo por Turquía en la semifinal, millones de aficionados alrededor del mundo siguen observando esos partidos con muchísimas dudas. Algunos ven una selección que aprovechó el apoyo de su afición y realizó un torneo extraordinario. Otros ven uno de los arbitrajes más cuestionables que ha tenido la Copa del Mundo. La siguiente historia nos lleva a un terreno mucho más incómodo. Uno donde el fútbol dejó de ser solamente fútbol y comenzó a mezclarse con el poder político. Un mundial en el que millones de personas celebraban en los estadios, pero fuera de ellos, un país atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia. Hasta ahora, hemos hablado de errores arbitrales, de coincidencias improbables, de derrotas históricas, pero la siguiente historia ocurre en un lugar mucho más incómodo, porque plantea una pregunta que sigue generando debate casi 50 años después. ¿Qué ocurre cuando el evento deportivo más importante del planeta se celebra en medio de una dictadura? Argentina 1978, a simple vista, parecía el escenario perfecto para una Copa del Mundo, con estadios llenos de millones de aficionados, la atención del planeta concentrada en un solo país, una selección nacional que soñaba con ganar su primer campeonato mundial. Pero fuera de las cámaras existía otra realidad. 2 años antes, en 1976, una junta militar había tomado el poder. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. El país atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia. Mientras los estadios se preparaban para recibir a miles de aficionados, Argentina vivía bajo un régimen autoritario, y precisamente por eso, el Mundial representaba una oportunidad extraordinaria, no para el fútbol, para el gobierno. Porque pocas cosas mejoran la imagen internacional de un país como organizar con éxito el evento deportivo más importante del mundo. El fútbol se convirtió en la cortina de humo perfecta, mientras miles de aficionados gritaban los goles en el Estadio Monumental de Buenos Aires, a menos de 1 kilómetro de distancia, el horror era real. En las celdas de la ESMA, el centro clandestino de tortura y exterminio más grande de la dictadura militar, los prisioneros políticos escuchaban, en la más absoluta oscuridad, los gritos de júbilo de la multitud que festejaba el campeonato. Ese logro deportivo para seguir tapando todo lo que uno después con el tiempo se enteró, ¿no? La pucha, estábamos jugando y estaban secuestrando. Yo sabía que metían preso algo de... y que lo iban a torturar, pero seguro que sí. ¿Cómo no? Si lo habían hecho ya la AAA, y lo habían hecho en la época de Perón, y lo habían hecho, este país vivió una infamia política muy grande. Una dualidad perversa, donde la euforia de un gol se mezclaba con los lamentos de la desaparición. Durante semanas, millones de espectadores
observaron una Argentina festiva, una Argentina apasionada por el fútbol, que celebraba cada victoria de su selección, y al menos frente a las cámaras, el plan parecía funcionar. Sin embargo, conforme avanzaba el torneo comenzó a surgir una pregunta que todavía hoy sigue siendo discutida. Todo se concentró en un solo partido, Argentina contra Perú. Para llegar a la final los argentinos necesitaban ganar, pero no cualquier victoria servía, debían hacerlo por una diferencia considerable de goles. Era una situación complicada, aunque no imposible. Cuando comenzó el encuentro la presión era enorme, pues todo el país observaba. La clasificación dependía de aquel resultado. Nadie imaginó que Argentina ganaría 6-0. El marcador sorprendió al mundo, no porque Argentina fuera una selección débil. Todo lo contrario, contaba con grandes jugadores y jugaba en casa. Lo que llamó la atención fue la magnitud del resultado, justo el marcador que necesitaban, justo la diferencia de goles requerida, justo en el partido decisivo. Un marcador perfecto, demasiado perfecto. Detrás de los vestidores, el fútbol se mezclaba con la geopolítica del terror. Informes desclasificados revelaron que minutos antes del partido, el dictador Jorge Rafael Videla entró al vestidor de la selección de Perú. No iba solo, lo acompañaba el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Supuestamente, entraron a hablar de fraternidad. En realidad, fue una demostración de poder en los años más crudos del Plan Cóndor, una sugerencia que nadie se atrevería a rechazar. Poco después del torneo, Argentina envió a Perú barcos con toneladas de granos sin costo y absorbió una millonaria deuda económica de su gobierno. Para muchos aficionados fue simplemente una exhibición extraordinaria, una de esas noches en las que todo sale bien, pero para otros comenzaron las dudas, y cuando aparecen las dudas en el fútbol suelen quedarse durante mucho tiempo. Con el paso de los años, surgieron rumores, testimonios, acusaciones. Algunas personas afirmaban que existieron presiones políticas, otros sugerían acuerdos ocultos entre países, algunos aseguraban que el resultado había sido demasiado conveniente para ser una simple coincidencia, pero realmente nunca apareció una prueba concluyente. Ese es precisamente el problema, porque después de décadas de investigaciones, entrevistas y debates, nadie logró demostrar de manera definitiva que existiera una conspiración, aunque tampoco desaparecieron completamente las sospechas. Mientras tanto, Argentina avanzó a la final, derrotó a los Países Bajos y levantó la primera Copa del Mundo de su historia. Para millones de argentinos fue una celebración inolvidable de un momento histórico. Aún así, la sombra de aquel partido contra Perú nunca terminó de desaparecer. Lo cierto es que el Mundial de 1978 sigue ocupando un lugar único en la historia del fútbol, y aún así existe un Mundial todavía más polémico, uno donde las dudas no giran alrededor de un solo partido, sino alrededor de todo el torneo. Un Mundial organizado por uno de los líderes más famosos y controvertidos del siglo XX. Un hombre que entendió algo muy bien. El fútbol podía servir para entretener a las masas y distraerlas de problemas más grandes. Este es un mundial en una situación muy parecida a la anterior, pero si existe un mundial que demuestra que el fútbol puede ser mucho más que un deporte, probablemente sea este, porque la siguiente historia no gira alrededor de un árbitro o de un gol polémico, gira alrededor de una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué ocurre cuando uno de los hombres más poderosos del planeta decide utilizar una Copa del Mundo para demostrar su poder? Italia, 1934. La Copa del Mundo todavía era un torneo joven. Solo habían pasado 4 años desde la primera edición en Uruguay. El fútbol comenzaba a convertirse en un fenómeno internacional, y muchos países entendían que organizar el torneo significaba mucho más que albergar algunos partidos. Era una oportunidad para mostrarse ante el mundo, y nadie entendió eso mejor que Benito Mussolini. Para entonces, Mussolini llevaba más de una década gobernando Italia. Su régimen fascista había consolidado gran parte de su poder, y el gobierno buscaba constantemente formas de proyectar una imagen de fortaleza, unidad y grandeza nacional. El mundial parecía perfecto para ese propósito. Millones de personas prestarían atención, periodistas de distintos países cubrirían el torneo, y si Italia lograba ganar, el impacto propagandístico sería enorme. Por eso, desde el principio, el campeonato estuvo rodeado de una presión extrema, no solamente sobre los jugadores, también sobre los organizadores, los árbitros y sobre cualquiera que participara en el evento. Italia avanzó en el torneo, llegó a las rondas decisivas y conforme se acercaba el final, comenzaron a surgir rumores. Algunos expertos han señalado que ciertos arbitrajes favorecieron a la selección italiana, otros han cuestionado determinadas decisiones durante partidos clave, y existen relatos que afirman que algunos árbitros recibieron presiones para beneficiar al equipo local. El problema es que muchas de estas historias nacieron décadas después, y separar los hechos de las leyendas resulta extremadamente difícil. Lo que sí sabemos es que el contexto era muy particular. Estamos hablando de un régimen donde desafiar el poder podía tener consecuencias graves, y eso ha alimentado las sospechas durante generaciones. Una de las historias más repetidas involucra supuestas reuniones entre funcionarios del régimen y algunos árbitros. Otra habla de presiones indirectas para asegurar determinados resultados. Sin embargo, cuando los historiadores intentan verificar estas versiones, aparece el mismo problema:
una y otra vez. Las pruebas concluyentes son escasas. Algunas afirmaciones se apoyan en testimonios posteriores, otras en documentos incompletos, y muchas simplemente permanecen en el terreno de la especulación. Pero incluso si dejamos de lado todas las teorías, existe algo que nadie discute. Mussolini comprendía perfectamente el valor político del deporte. Sabía que una victoria mundialista podía convertirse en una poderosa herramienta de propaganda, y sabía que millones de personas asociarían el éxito deportivo con la imagen del país. Finalmente, Italia fue campeón del torneo, y el régimen aprovechó la victoria al máximo. Los periódicos festejaron el triunfo, la propaganda lo presentó como una demostración de la fortaleza italiana, y el campeonato pasó a formar parte del discurso oficial del gobierno de Mussolini. Para muchos aficionados, siempre existirá la duda sobre cuánto influyó el contexto político en el resultado. El miedo era el verdadero director técnico de aquel equipo. El defensor Luis Monti vivió una paradoja psicológica macabra. 4 años antes, jugando para Argentina en el Mundial de 1930, recibió amenazas de muerte si ganaba la final contra Uruguay. En 1934, jugando para la Italia fascista, la amenaza vino de su propio gobierno. Si perdía ante Checoslovaquia, Mussolini lo mandaría a ejecutar. Sus palabras exponen el reverso más oscuro del deporte. En 1930 me querían matar si ganaba. En 1934 me querían matar si perdía. Naturalmente, surgen un montón de preguntas. ¿Hasta qué punto puede influir la política en el deporte? ¿Dónde termina la competencia? ¿Y dónde comienza la propaganda? ¿Cuántas decisiones históricas fueron realmente deportivas? ¿Y cuántas estuvieron condicionadas por fuerzas que el público nunca llegó a ver? Cuando pensamos en los mundiales, solemos recordar campeones, goles y momentos inolvidables, pero detrás de la competición más importante del planeta existen historias de robos, tragedias, controversias y personajes que parecen sacados de la ficción. De hecho, una de las historias más increíbles que he investigado ni siquiera ocurrió durante un mundial, ocurrió alrededor de una sola persona, un científico mexicano que afirmaba haber descubierto algo capaz de cambiar por completo nuestra comprensión de la conciencia y que después simplemente desapareció sin dejar rastro. Si quieres conocer esa historia, te dejo el video en pantalla, porque cuanto más investigas ese caso, más extraño se vuelve. Recuerda, lo que ignoras sigue ahí.